La teoría de la evolución propuesta por Darwin solo es una más de entre muchas otras teorías existentes sobre el origen del ser humano. Entre varias teorías tenemos la del simio acuático. Esta teoría se basa en la posibilidad de que el ser humano provenga de un ancestro marino, un eslabón perdido del homínido que por diversas razones vivía en el agua. En este videoprograma vamos a intentar desarrollar esta teoría. Vamos a ver casos recientes de supuestas sirenas encontradas y también vamos a hablar sobre la desinformación presente en varios documentales al respecto. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Realmente existieron las sirenas y los tritones? Es una pregunta que el ser humano se ha hecho a lo largo de su vida. La existencia de esas leyendas que nos hablan de tiempos muy remotos en los que existían estos seres que tendrían un aspecto muy parecido al humano, pero mezclado con el aspecto anfibio, con los peces. ¿Cómo podría ser cierto algo así? No tenemos vestigios arqueológicos, no tenemos pruebas, solo teorías, y las teorías científicas que existen sobre esto se alejan mucho de la ciencia ficción, de las tonterías, de la fantasía que la sociedad cree sobre este tema, ya que estas teorías tienen cierto peso y la teoría del simio acuático, que es como se llama, podría explicar ese eslabón perdido que hay entre el mono y el hombre, el ser humano. En este videoprograma vamos a intentar explicar de forma objetiva la existencia de este fenómeno de las sirenas. Vamos a comentar algunas noticias muy recientes sobre extraños cuerpos que se han encontrado en playas, que la verdad decían que eran sirenas, pero luego no había nada de sirena en eso. También vamos a hablar de cierta desinformación que existe en una serie de documentales que nos presentan doctores cuando son actores, y sobre todo vamos a analizar ese origen del ser humano, esa posible división entre lo que somos ahora y los seres que podrían estar hoy en día en el mar, en las profundidades abisales. Veréis, hablar sobre la teoría de que existen sirenas y tritones es hablar sobre el origen del ser humano, ya que hay muchísimas teorías que intentan explicar de dónde salió el ser humano, porque es un hecho que no se sabe a ciencia cierta hoy en día de dónde hemos salido. La teoría más famosa es la teoría de la evolución de las especies de Darwin, una teoría que en las escuelas nos imponen como la única teoría, como una ley, y que todo el mundo tiene que creer en ella. Pero sin embargo, hay que decir que es una teoría entre muchas otras más, y en las convenciones de ciencia se plantean muchas otras, según el tiempo, la evolución, la modernidad del sistema. Sobre todo, hay teorías como la teoría del simio acuático, que es la que nos habla de la posibilidad de que de verdad exista un eslabón perdido común entre el mono y el hombre que estuviera en un medio acuoso, ya sea en el mar, en el río, aunque obviamente yo pienso que sería en el mar. Esta teoría nos habla de diversos factores que le dan fuerza a la posibilidad de que vengamos de un animal que primero estuvo en la selva y después se desarrolló en el agua. Principalmente nos habla de que nuestra grasa es muy extraña. Tenemos grasa en una parte muy peculiar, en forma subcutánea, debajo de la piel, y que los homínidos, los primates, no poseen. ¿Por qué el humano la posee y los monos no la tienen? Es una grasa que la poseen también animales marinos como los delfines, las focas, ellos en mayor medida, pero nosotros tenemos ese remanente.
como si hubiéramos estado en un medio marino y la grasa nos protegiera de ese frío del agua, hablando de forma coloquial para que me entendáis. Por lo tanto, ese es un punto que está dentro de esta teoría del simio acuático. Luego hay otro punto que nos habla de que el pelo en el ser humano también es muy extraño. ¿Por qué no tenemos pelo y sí que lo tienen los monos? ¿Qué ha pasado? Deberíamos tener al menos algo más de pelo. ¿Por qué no lo tenemos? El pelo, por si no lo sabéis, no es algo que dé calor, es algo que refrigera el cuerpo. Los monos en la sabana africana recibían el fuerte calor del sol, pero el pelo les hacía de aislante y se refrigeraban así. ¿Por qué nosotros no tenemos pelo? Un animal sin pelo en la sabana africana se muere por insolación. Es muy poco resistente al calor. Sin embargo, si es un animal que vive en un ambiente marino, en el agua, no le hace falta el pelo. Es más, sería un impedimento para poder nadar. Otro punto es los animales bípedos. ¿Cómo nos hemos hecho bípedos? ¿Cómo podemos caminar a dos patas y los monos no? Veréis, he visto algún vídeo en el que aparece un primate que anda a las cuatro patas y tiene que cruzar un río. ¿Sabéis cómo cruza el primate el río? No lo cruza a las cuatro patas, porque si no, no podría respirar y se moriría, sino que se alza y a dos patas cruza el río. ¿Es posible que nuestra verticalidad provenga de un primate, de un conjunto de primates que vivían en un medio marino, que necesitaban nadar, y por eso somos así? Otro punto importante es la capacidad que tiene el ser humano para respirar, para controlar la respiración, mejor dicho, ya que ningún mono, ningún primate puede controlar la respiración bajo el agua, pero nosotros somos los únicos que tenemos una capacidad pulmonar bastante elevada para poder hacerlo y la coordinación para resistirlo. La verdad es que es un punto también muy interesante. Y es más, cuando un bebé humano recién nacido, por ejemplo, cae a una piscina, ese bebé tiene el instinto para saber nadar y no morirse ahogado. Esto existe en muchos estudios que nos hablan de que es un remanente también de un antepasado antiguo que vivía en el mar, en el agua, perdón. Sin embargo, si una cría de mono, de primate, cae al agua, se ahoga porque no puede controlar la respiración y porque no tiene ese instinto. También hay que comentar que el cerebro pudo haberse desarrollado por comer marisco y pescado, ya que estos tienen muchos ácidos grasos, muchas proteínas capaces de aumentar los centímetros cúbicos del cerebro para hacernos más inteligentes. Y solo animales que coman estos peces, marisco, que están en un medio acuático, podrían haber aumentado esa capacidad cerebral. También es muy importante indicar eso. Y bueno, esta es la teoría sobre el simio acuático. Hemos dicho algunos puntos, pero es mucho más amplio. Yo solo quería que os quedaseis con la posibilidad de que nosotros seamos una línea que se adaptó en el agua y luego salió del agua, y también que exista otra línea que en vez de salir del agua bajó más a las profundidades y se quedó adaptándose y evolucionándose en ese medio acuoso. Podríamos estar hablando sobre las sirenas y los tritones. Pero ¿qué es lo que dice la ciencia sobre esta teoría? Existieron varios científicos que asesoraron una serie de documentales que luego resultaron ser muy polémicos. Documental titulado Sirenas, el descubrimiento. Este documental nos habla de que el doctor Rodney Wester es un especialista sobre el estudio del medio marino y que llegó a capturar una sirena. Llegó a capturar también muchas evidencias de las sirenas, de sus lanzas que habían sido clavadas a ballenas,
Pero resulta que este hombre no se llama Rodney Wester, sino Jason Cope, ya que este hombre tiene ficha en la base de datos del cine, una página que se llama IMDb. Es un actor que también trabajó en la película de Distrito 9 y que engañó a todo el mundo. Ese documental engañó a la gente diciendo que las sirenas existían, que había muchas pruebas. Se lo habían inventado todo. ¿Por qué motivo lo hicieron? Simplemente por el sensacionalismo, para adquirir mucha gente que siguiera estos vídeos y, en definitiva, lucrarse gracias a las mentiras. Algo que a mí me parece bastante triste, el cómo engañar a la gente con la ciencia. Pero bueno, dejando eso al lado, también hay diferentes noticias que a lo largo del tiempo aparecen en internet sobre sirenas han sido captadas, se han encontrado cuerpos de sirenas muertos en la orilla de la playa. Y os voy a contar un caso que ocurrió el 8 de agosto de 2014 en una playa de México llamada la playa de Pajapán. Allí se encontró la fotografía que estáis viendo en pantalla, una extraña sirena con aspecto muy realista y que de alguna forma surgió por internet y la gente lo tomó como una prueba crucial de la existencia de sirenas. Sin embargo, el fraude se volvió a destapar. Era una figura que pertenecía a la película de Piratas del Caribe, una figura original creada por Joel Harlow, un hombre que estaba haciendo estas cosas. Con esto quiero deciros que existe mucha desinformación, muchos fakes, muchas mentiras sobre la existencia real de las sirenas. Sin embargo, quiero que sepáis que, como hemos comentado en este vídeo, la teoría existe. Por lo menos tenemos una teoría, no tenemos fábulas, imaginación. Una teoría que, podría explicar muy bien incluso el origen del ser humano. Pero, como bien he dicho antes, no quiero que creáis en esta teoría, simplemente tenerla, asimilarla y almacenarla con otras teorías. Hemos hablado también de las teorías Anunnaki que, también podrían ser un factor decisivo en el origen del ser humano. Pero eso es otra cuestión para el futuro. Llegados a este punto, me gustaría saber vuestra opinión sobre la teoría del simio acuático y si de verdad puede explicar la existencia de las sirenas. Si vosotros creéis que es verdad, si es mentira, es una idea de locos o lo que queráis. Para ello podéis hacerlo en comentarios de YouTube o también por Twitter con el hashtag simioacuáticogm, seguido del enlace de este vídeo. Yo también me pasaré por ahí y estaré comentando algunas cosas que vosotros comentéis. Y nada, dicho esto, os dejo esta investigación, esta teoría, que muchos me habíais pedido, eso hay que decirlo, y que, en mi opinión personal, pienso que hay algo en el fondo marino desde siempre que aún no hemos podido divisar, no hemos podido explorar las fosas abisales de nuestro mundo, y creo que ahí hay muchas sorpresas. Y dicho esto, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.